días. Hoy vamos a tratar la primera parte de lo que es el Doppler transcraneal. Como ya me conocen, mi nombre es Keiner Torres, soy fellow de segundo año del programa de medicina vascular. El contenido de la conferencia estará basado en la fundamentación, el uso de transductores que existen actualmente para la evaluación de la circulación intracraneal, las ventanas que utilizamos, la técnica que realizamos y los valores de referencia. Para un segundo seminario continuarán cada una de las indicaciones de este Doppler transcraneal y las alteraciones patológicas que en ella se presentan. Hablando de fundamentos, primero vamos a utilizar el Doppler transcraneal de tipo pulsado en paciente con alguna patología en sistema nervioso central, o el doctor Nornes, que lo utilizó inicialmente con un paciente con neurocirugía para intentar evaluar el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central. Casi similarmente, bueno, entonces, casi similarmente para el año de 1981, el doctor Ashley utilizó por primera vez un Doppler transcraneal en un paciente que no tenía patología. Este paciente fue su hija, para evaluarle el flujo sanguíneo cerebral y que posteriormente lo comparó con el flujo sanguíneo cerebral de un paciente con hemorragia subaracnoidea que tenía vasoespasmo confirmado por tomografía. Hacia 1988, el doctor Berland utilizó o adicionó la ecografía bidimensional para visualización del parénquima y una mejor orientación para búsqueda de cada uno de los vasos del polígono de Willis. Y ya hacia 1990 se integró las tres técnicas, la ecografía bidimensional asociada a flujograma de color y análisis espectral, que permite una información más detallada de los vasos, que es lo que hacemos hoy en día, permitiendo evaluar cada uno de los vasos que componen la circulación cerebral. Entonces, dentro de las ventajas de este Doppler transcraneal, tenemos que no es costoso, no es invasivo, es reproducible y se puede hacer a la cama del paciente. Existe un monitoreo transcraneal que también puede realizarse de forma continua en aquellos pacientes con cierto tipo de patología en el sistema nervioso central. Como las desventajas es que es un examen operador dependiente, equipo dependiente, también se necesita un buen equipo que dé una buena calidad de imagen, un buen color, que tenga, que permita una adecuada evaluación por Doppler, y también paciente dependiente, porque hasta un 20, en algunas revisiones hasta el 30% de los pacientes pueden no tener una ventana acústica adecuada para la evaluación de todos los vasos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, dentro de la anatomía vascular, vemos cómo está irrigado. Vemos cómo el sistema nervioso central se encuentra irrigado por 4 vasos, 2 de circulación anterior que vendrían dados por las ramas de la arteria carótida interna y los de la circulación posterior que vendrían dados por las arterias vertebrales. Pues dentro de esta circulación anterior tenemos las ramas, ¿cierto? La primera rama, que es la arteria oftálmica, posteriormente sus ramas terminales, como son las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales medias. Las arterias cerebrales anteriores están comunicadas una a la otra con la comunicante anterior, y la circulación anterior se comunica con la circulación posterior de la vertebral alrededor de las comunicantes posteriores. Esta circulación posterior viene dada por las arterias vertebrales que se unen en la basilar, que a su vez da 2 ramas terminales que son las cerebrales posteriores, constituyendo lo que conocemos como el polígono de Willis. En general, estas comunicantes, tanto anterior como posterior, si el paciente tiene permeabilidad de los 3 vasos, no se van a encontrar abiertas, sino que se van a encontrar hipoplásicas o cerradas, siendo más importante cuando hay algún grado de obstrucción de alguno de los 4 vasos principales. Aquí vemos los territorios de irrigación de cada una de estas ramas, los cuales se asocian a la sintomatología presentada por el paciente. Entonces, aquí podemos ver todas las porciones de la arteria carótida interna, pues la porción cervical, la porción petrosa, la porción cavernosa, el sifón carotidio y ya la porción cerebral antes de dividirse en sus 2 ramas terminales.
En general, la arteria cerebral media, que constituye la principal rama intracraneal que lleva el flujo principalmente a los hemisferios, a los lóbulos temporal y parietal, esta va a recibir el 70% del flujo de la arteria carótida interna. Aquí vemos también la primera rama de la carótida interna intracraneal, que sería la arteria oftálmica, muy importante en caso de obstrucción del flujo, en el cual se puede dar circulación colateral a través de la carótida externa. Aquí vemos todos los segmentos que se encuentran de la circulación y de los principales vasos intracraneales, como el segmento A1 de la cerebral anterior, el A2 que pasa después de la comunicante anterior. Aquí están los segmentos de la cerebral media, M1 o M2, segmento de la cerebral posterior evaluables, el P1 o P2, que se diferencian una vez llega pues la comunicante posterior, y que todos forman, como ya lo dije, un polígono de Willis, que es una estructura de 7 lados. Entonces, dentro de las consideraciones en la anatomía que es importante tener en cuenta cuando uno hace la evaluación por Doppler transcraneal, está que la arteria oftálmica es el sitio de comunicación preferente como circulación colateral entre la arteria carótida interna y arteria carótida externa, que la dirección del flujo de las arterias comunicante posterior y anterior va a depender de qué vaso esté supliendo o de dónde se encuentre la obstrucción que permita la apertura de esta arteria comunicante, que la arteria comunicante posterior es la arteria que más presenta variabilidad anatómica, siendo frecuentemente hipoplásica, al igual que la arteria comunicante anterior, que las arterias vertebrales son generalmente tortuosas. Eso lleva a una mayor dificultad de la evaluación y puede ser que en determinadas circunstancias uno evalúe un flujo anterógrado y un flujo retrógrado. Y que solo el 20% de la población tiene un polígono de Will completo, el resto tiene alguna alteración anatómica, por lo tanto podemos decir que lo más común del polígono de Willis es la variabilidad. Entonces vemos cómo se presentan gran tipo de variabilidad en este polígono de Willis, siendo completo únicamente en el 18 a 20% de la población. Se puede encontrar hipoplasia o agenesia de cada una de las ramas. Sin embargo, vemos que la agenesia tanto de la cerebral anterior como de la comunicante anterior y posterior es bastante poco frecuente, es decir, únicamente el 1%. Eso favorece de que la gran mayoría de pacientes tenga estas comunicantes, si bien hipoplásicas, permeables, lo que permite un flujo colateral en situaciones patológicas. Entonces, existen unas consideraciones fisiológicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el flujo sanguíneo cerebral. En general, el flujo sanguíneo, al igual que el flujo en cualquier sistema de tubo, se rige por la ley de Ohm, con algunas variabilidades, ya que este flujo puede ser alterado por las arteriolas, pero en términos generales tenemos que el flujo no es más que la relación que hay entre la presión sobre la resistencia a este flujo. En general, las variables que van a actuar sobre la presión de perfusión cerebral se encuentra la presión arterial media menos la presión intracraneal, y las variables que afectan esta resistencia, que están dadas por la ley de Poiseuille, son 8 veces N, que es la viscosidad sanguínea por la longitud del vaso, sobre pi por radio a la 4. Entonces vemos cómo cada uno de estos factores, ya sea el diámetro del vaso, la longitud del vaso, la viscosidad sanguínea, la presión arterial media, la presión intracraneal, todos van a afectar el flujo sanguíneo cerebral de una manera directa o inversamente proporcional. Sin embargo, vemos cómo mientras se mantenga la presión intracraneal constante, la resistencia es controlada por arteriolas de alta resistencia. Estas arteriolas de alta resistencia son ramas de las arterias del polígono de Will. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la evaluación por Doppler de las arterias del polígono de Will, como estas no tienen acción importante en la resistencia vascular, generalmente la vamos a encontrar de un diámetro constante, lo que permite una adecuada evaluación. Sin embargo, alteraciones en la resistencia va a llevar a alteraciones en la calidad del flujo a través de las arterias de mediano calibre, lo cual puede ser detectado por
el Doppler transcraneal. Por otra parte, vemos que la velocidad de ese flujo en un vaso va a estar determinada por la cantidad del flujo que pasa en el vaso, que depende de cada una de estas características, sobre el área transversal en el cual está corriendo ese flujo. Por lo tanto, disminuciones del área van a llevar un aumento en la velocidad del flujo, como pasa en cualquier otro sistema arterial. Entonces vemos que dentro de las condiciones que pueden provocar un aumento en la velocidad del flujo, tenemos la hiperdinamia con aumento del gasto cardíaco, que va a llevar un aumento del flujo, que en el mismo tiempo tiene que pasar por la circulación, por lo tanto va a llevar a un aumento en la velocidad del flujo. La enfermedad arterial estenótica por disminución del área, con el mismo flujo pues aumenta la velocidad, o la reacción vasoespástica, en el cual el vasoespasmo del vaso, al disminuir el área del vaso, también va a provocar un aumento en la velocidad del flujo. Y una disminución de la velocidad del flujo puede verse en baja presión de perfusión, ya sea por disminución de la presión arterial media, por aumento de la presión intracraneal, o en los pacientes que tienen alterado el mecanismo de regulación cerebral, que ya son pacientes pues con muerte encefálica. Entonces vemos cómo cada una de estas características, siempre y cuando se mantenga la presión intracraneal, va a estar regulada por un mecanismo de autorregulación cerebral. Esta autorregulación cerebral no es más que la capacidad del cerebro para mantener el flujo sanguíneo cerebral a pesar del cambio en la presión de perfusión. Este es controlado principalmente por las arteriolas a nivel del sistema nervioso central y tiene un espectro de acción entre los 60 y los 160 torricelli. Esta autorregulación es útil para evaluar algunas condiciones en las cuales se ve afectada esta autorregulación, es decir, que indirectamente por evaluación transcraneal podemos ver cómo está el estado de vasoconstricción de estas arteriolas. Uno es haciendo pruebas, colocando manguitos en muslo y desinflándolos abruptamente, lo cual hace que haya una caída abrupta de la presión arterial media, para evaluar qué tan efectivos son la vasorreactividad para autorregular el flujo sanguíneo cerebral. O lo otro es viendo los cambios que se producen en el flujo sanguíneo cerebral con aumento en la presión parcial de CO2, que es algo similar a lo que hacemos en los pacientes críticos con la hipercapnia permisiva para mantener este flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ya visto el fundamento de la evaluación pues, del Doppler transcraneal, tenemos los transductores que actualmente se utilizan. En general se utilizan transductores de tipo sectorial con una frecuencia entre 2 a 3.5. En general en los adultos utilizamos hasta los 2.5 MHz. Estos transductores pueden ser fijos, como los que vemos aquí, que constan de dos partes, una corona y un analizador espectral, o pueden ser móviles, el cual se maneja por el examinador, que son los equipos que actualmente utilizamos, los ecógrafos, permitiendo evaluar cada uno de los vasos. Entonces, en general utilizamos una baja frecuencia, ya que ante más baja frecuencia, más poder de penetración tienen las del ultrasonido, ya que la atenuación es menor, recordando pues la gran atenuación del sonido que le produce la tabla ósea. Se utilizan equipos de onda pulsada. Estos equipos de onda pulsada pueden utilizarse con un ángulo de evaluación de 0 grados. Hay algunos que dicen que nunca este ángulo debe sobrepasar los 30 y algunos que dicen que no debe sobrepasar los 60, porque a partir de ahí se incrementa el error en la medición de las velocidades. Pero en general pues utilizamos la medición en estos pacientes a 0 grados. En cuanto a las formas de evaluación del flujo sanguíneo y de las características del mismo, existen dos mediciones. La primera es el Doppler transcraneal a color, es decir, que utilizamos las dos técnicas, en algunos casos hasta las tres técnicas, mediante evaluación por Doppler color e imagen bidimensional, cual es que realizamos nosotros con el ecógrafo. Y existen otros que únicamente evalúan por Doppler transcraneal, que es los equipos que utilizan como monitoreo del flujo sanguíneo, que son fijos, que se coloca una máscara en la cabeza y que evalúa únicamente Doppler, algo similar a lo que hacemos con el pletismógrafo vascular periférico, intentando buscar la arteria. Entonces, eso hace que la evaluación por Doppler color transcraneal sea mucho más específica, ya que permite evaluar con imagen, con color, permite graduar el volumen de la muestra para que quede en el interior del vaso, por lo tanto va a dar una curva que es mucho más específica y certera,
puede ajustarse el ángulo de insoniación, dependiendo pues de si uno puede ver todas las características del vaso. Incluso cuando se utiliza con esta técnica se puede incrementar o supraestimar la velocidad hasta un 10 a 40%. Todos dos utilizan Doppler pulsado. Los resultados son más reproducibles cuando se hace Doppler asociado a color y la sensibilidad y especificidad son mucho más constantes. Para la evaluación únicamente por Doppler transcraneal con el monitor, el volumen de muestra es más confuso, como no hay una imagen, es casi hecho a ciegas, estimado únicamente en conocimiento pues de anatomía, donde se presupone que se encuentran los vasos. Puede subestimar la velocidad del vaso, ya que puede no ajustar el volumen de la muestra específicamente hasta donde se encuentra el vaso. Por eso los resultados son menos reproducibles y la sensibilidad y especificidad tiende a variar según el tipo de estudio utilizado. Entonces, en cuanto a la asociación con ecopotenciadores, los ecopotenciadores mejoran la ventana acústica para la evaluación por Doppler transcraneal. Los ecopotenciadores no son más que un contraste utilizado para mejorar la visualización de los vasos, y este contraste, al igual que para todos los ultrasonidos, es de microburbujas que tienen la propiedad de ser inertes, que tienen una acústica no lineal, por eso mejoran la ventana acústica, y que tienen resistencia al paso pulmonar para tener una vida media un poco mayor. Estas microburbujas permiten un aumento en la amplificación de señal hasta 1000 veces, ya que mejoran la reflexión de la onda de 0.03 hasta 0.99. En general son hechos por aleaciones de galactosa más ácido palmítico o hexafluoruro de azufre. Dentro de las otras ventajas de uso de estos ecopotenciadores que no se asocian o no se han asociado en ninguno de los estudios de corte o ensayos clínicos a ningún efecto adverso. Lo malo es la vida media de estas microburbujas es de solo 5 minutos, por lo tanto para la evaluación transcraneal debemos utilizar protocolos en infusión continua o en bolos repetidos cada 4 minutos para permitir una adecuada visualización de cada uno de estos vasos. El uso de ecopotenciadores en aquel paciente que tenga una mala ventana acústica, que no sea posible evaluar ningún vaso en el sistema nervioso central, aumenta la probabilidad de visibilidad hasta en el 50% de los pacientes de todos los vasos, y en aquellos pacientes que podamos ver uno o dos vasos pero no evaluar todas las características del flujo sanguíneo, el uso de ecopotenciadores puede aumentar la visualización de todos los vasos hasta el 93%. Entonces, hablando de las ventanas que utilizamos para evaluación por Doppler transcraneal, las ventanas no son más que sitios específicos de la pared ósea, cuales se encuentran adelgazados, permitiendo una mejor penetración del ultrasonido. Hay algunas referencias que dicen que no es que el hueso en esos sitios de medición está más adelgazado, sino que tienen menos trabéculas, y al tener menos trabéculas tienen menos interfase hueso-aire, por lo tanto permite una mejor profundidad y análisis de las estructuras intracranianas. Entonces tenemos que estas ventanas también pueden representar un foramen natural para permitir el paso de las de ultrasonido, que cada ventana permite la evaluación de un grupo específico de vasos, y dentro de estas tenemos la transtemporal, la transforaminal o suboccipital, la transorbitaria y la transmandibular, que hablando estrictamente no sería una ventana transcraneal, sino para evaluar la parte distal de la carótida interna, pero extracraneal. Entonces, hablando cada una de ellas, tenemos la ventana transtemporal. Esta la encontramos ubicada en la escama temporal superior al arco cigomático. Como vemos aquí está el arco cigomático, aquí está la escama temporal por delante del pabellón auricular. En general hay 3 sitios donde podemos colocar el transductor. El sitio medial es el mejor sitio para evaluación de cada uno de los vasos en los pacientes jóvenes, mientras que el sitio posterior, que es algo superior al pabellón auricular, es una mejor ventana para evaluación en los pacientes adultos. La ventaja de esta ventana es la que permite mayor evaluación de mayor cantidad de vasos, ya que permite evaluar la cerebral media, la cerebral anterior, cerebral posterior, la parte distal de la carótida interna, y algunas veces o cuando se encuentren abiertas y permeables, la comunicante anterior y posterior. Por lo tanto, es una ventana que siempre se realiza en todas las técnicas de ultrasonido de Doppler transcraneal. Aquí tenemos una vista temporal de los vasos.
Aquí vemos que el vaso más superficial que encontramos es la arteria cerebral media. Aquí vemos cómo se origina la arteria cerebral anterior. La diferencia de hasta dónde llega una y dónde empieza la otra es por el cambio en la dirección del flujo. Vemos que la dirección de la cerebral anterior se aleja del transductor y la cerebral media se acerca al transductor. Aquí vemos la otra cerebral anterior. En este caso pues no vemos una comunicante anterior clara. Aquí está la otra cerebral media contralateral. Aquí tenemos la cerebral posterior. Vemos que no existe pues, una comunicante posterior en este caso, pero como vemos es una de las ventanas que mayor evaluación en cuanto a cantidad y a calidad de vasos podemos determinar. Pues no solo esto, sino que esta ventana temporal tiene diferentes planos dependiendo de la orientación cefalocaudal que uno le haga al transductor. Entonces, por ejemplo, en la ventana cuando colocamos perpendicularmente el transductor hacia el hueso temporal, entramos en el plano mesencefálico, caracterizado porque se puede ver el mesencéfalo, que es un poco más hipocoico, rodeado por un halo hipercoico que constituiría la cisterna basal. Si realizamos una inclinación craneana alrededor de 10 grados, podemos ver el plano diencefálico. En este podemos ver el diencéfalo, que es más hipoecoico, que se encuentra atravesado por el tercer ventrículo, el cual se encuentra delimitado por dos líneas hiperecoicas y que en la parte posterior se encuentra la glándula pineal. El plano ventricular es si se orienta cranealmente el haz del ultrasonido otros 10 grados, en el cual podemos ver las astas anteriores de los ventrículos. En este plano pudiéramos observar mejor algunas características de la arteria cerebral anterior. Ya únicamente si regresamos a este plano mesencefálico y hacemos una orientación no craneal sino caudal, unos 10 grados, vamos a encontrar el plano esfenoidal. En este plano esfenoidal vemos aquí con mayor ecogenicidad lo que es el ala menor del esfenoide y vemos cómo pasa a través de esta la arteria carótida interna. Y si damos un cambio en la orientación del transductor, otros 10 grados hacia caudal, vemos la ventana protuberancial baja, en la cual vemos la porción petrosa del peñasco, sobre el cual pues traspasa el segmento petroso de la arteria carótida interna. Entonces vemos que esta ventana temporal permite la evaluación de muchos vasos, dependiendo a qué tanto se oriente este haz de ultrasonido. Algo importante que les quería comentar es que este plano mesencefálico permite a nosotros diferenciar la circulación anterior de la circulación posterior. En general, por delante de esta se encuentra la cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, y hacia atrás rodeándolo va a estar la arteria cerebral posterior, estando la basilar en la parte posterior de este mesencéfalo. Entonces, la otra ventana de evaluación es la ventana transforaminal o ventana suboccipital. Esta se ubica en el margen posterior del foramen entre el proceso espinoso de la primera vértebra. Para mejor evaluación de esta, se coloca el paciente en decúbito lateral o si el paciente un paciente ambulatorio para evaluación, por ejemplo, anemia celular falciforme, puede utilizarse una posición sentada con la cabeza o el mentón hacia el tórax. Esto permite una mejor evaluación de los vasos de circulación posterior, los últimos segmentos de la arteria vertebral y la arteria basilar. Entonces aquí tenemos una ventana transforaminal. En esta ventana transforaminal vemos las dos arterias vertebrales constituyendo la arteria basilar. Esto van a tener unas velocidades promedio del flujo, de las cuales vamos a hablar más adelante, y una profundidad a la cual nosotros a ver si estamos evaluando, porque en algunos casos no pueden verse las dos arterias vertebrales, si estamos evaluando un segmento de la vertebral o ya específicamente la basilar, ya que en ambos el flujo pues se aleja al transductor, ya que se va profundizando intracranealmente estos vasos. La tercera ventana es la ventana transorbitaria. En esta se coloca el transductor sobre el globo ocular, se le pone al paciente a mirar hacia el lado opuesto donde se coloca el transductor, es decir, si el transductor se coloca en la órbita derecha, se le pide al paciente que mire hacia la órbita izquierda.
Dentro de los vasos evaluables tenemos la arteria oftálmica y el sifón carotídeo, en algunos casos pudiéndose ver también la porción cavernosa de la carótida interna. Existe un riesgo, pues, digamos lo que es un riesgo más teórico que práctico de lesión retiniana, que en algunos estudios se había asociado al uso de esta ventana. Por lo tal, la FDA recomienda que se disminuya el poder del ultrasonido cuando nosotros vamos a evaluar por ventana transorbitaria alrededor de un 15%, compensándolo con aumento en la ganancia del color para permitir una adecuada visualización de los vasos, disminuyendo este riesgo de lesión retiniana por el ultrasonido. Aquí podemos ver la visión transorbitaria en la cual se ve la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es una arteria de alta resistencia ya que va a irrigar algunos músculos extraoculares, y podemos ver algo más profundo, alrededor de unos 6 centímetros, 60 milímetros, el sifón carotídeo. Por último, la ventana submandibular, que como les decía, no es una ventana transcraneal propiamente dicha, ya que no evalúa vasos intracraneales, sino la porción más distal extracraneal de la arteria carótida interna. Esta es importante porque sirve para distinguir entre vasoespasmo e hiperemia. Es la ventana que debemos utilizar para evaluación de la carótida interna para realizar el índice de Lindergaard. Y también es importante para evaluación de disección de la carótida interna, que generalmente pues se extiende hacia la parte más proximal de la carótida interna extracraneal, o para evaluación del flujo como características en el cambio que se producen por malformaciones arteriovenosas. Aquí vemos en la ventana submandibular cómo se puede ver, dependiendo pues de la profundidad, cada una de los segmentos de la carótida interna hasta antes que se meta pues en el segmento petroso del peñasco del temporal. Entonces, ya hablando propiamente de la técnica, pues existe una técnica de evaluación. En general no hay una técnica de evaluación que uno diga que es universal para realizar en todos los pacientes. Se recomienda que cada centro tenga una técnica de evaluación. Esta técnica de evaluación permite que se evalúen todos los vasos, que no haga falta evaluar algunos, sí que si se hace de una forma no sistemática. Entonces, esta es una versión por una membrana, por una ventana transtemporal en el cual se ve la cerebral media, cerebral anterior y cerebral posterior. Vemos en este caso cómo no se logra ver las comunicantes. Esto es una ventana transforaminal en el cual vemos las arterias vertebrales, y que estas dos arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. En este caso colocaron inversión del ángulo y por eso se ve en rojo. Una ventana transorbitaria, la cual va a permitir evaluar la arteria oftálmica y más a profundidad el sifón carotídeo, la cual es importante evaluar en caso pues de oclusión de la carótida interna. Inicialmente el paciente se coloca en decúbito supino, el examinador se coloca por detrás de la cabeza del examinador. Inicialmente vemos un plano mesencefálico transtemporal, en el cual lo que le dije, lo que está por delante hace parte de la circulación anterior, como la cerebral media, cerebral anterior. Lo que rodea el mesencéfalo es la cerebral posterior, que posteriormente en la parte posterior se va a formar la basilar, que en este caso pues no se ve en esta ventana. Aquí vemos la característica del flujo de la cerebral media, un flujo anterógrado de baja resistencia. Aquí existe la confluencia o el segmento más distal de la carótida interna, el cual es característico por un espectro que se ve tanto positivo como negativo, que implicaría la salida de la cerebral media y la cerebral anterior. La cerebral anterior siempre tiene un flujo retrógrado porque se aleja del transductor, siendo un vaso también de baja resistencia. Ya dentro de los segmentos P1 y P2 de la cerebral posterior se diferencia por el cambio en el espectro, en el color. Uno es anterógrado, el otro es retrógrado. Aquí vemos una evaluación de la ventana transorbitaria en el cual se ve pues la arteria oftálmica. Como este es un vaso de alta resistencia porque irriga la musculatura extracraneal, es un vaso pues que siempre debe ir en dirección positiva.
Y aquí está una ventana suboccipital en el cual se ve las dos arterias vertebrales formando la basilar. Aquí vemos que en general debiera ser siempre un flujo retrógrado. Aquí invirtieron el color, pero podemos ver que existe una diferencia de color entre una vertebral y otra. Esto puede pasar incluso aunque no haya pues estenosis ni obstrucción en alguno de los sistemas, por el recorrido que hace la arteria vertebral antes de formar la basilar, en el cual puede verse en algunas partes flujo anterógrado o flujo retrógrado. Pues dentro de las características de la arteria cerebral media, un flujo anterógrado de baja resistencia, en general se encuentra una profundidad de 50 milímetros con velocidades medias de 78 e índice de pulsatividad de 0.87. La bifurcación de la carótida interna se ve por el doble espectro positivo y negativo de la cerebral media y la cerebral anterior. Se encuentra una profundidad de 65 milímetros con velocidad media de 39 e índice de pulsatividad de 0.92. La parte terminal de la carótida interna, para poder ver la parte terminal, debiera hacerse un plano protuberancial alto, ya que pues si orientamos en el plano mesencefálico, lo que vamos a ver pues la arteria comunicante anterior. Entonces en el plano de la carótida interna terminal se encontraría a 65 milímetros con velocidad media de 44 e índice de pulsatividad de 0.98. La cerebral anterior tiene una dirección reversa, lo que va a diferenciar, por ejemplo, de la carótida interna y de la cerebral media, con una profundidad de alrededor de los 65 milímetros, una velocidad media de 44, índice de pulsatividad de 0.98. La cerebral posterior tiene una dirección anterógrada en su segmento P1, retrógrada en su segmento P2. Se encuentra una profundidad de 65 milímetros con una velocidad media de 21 y un índice de pulsatividad mayor de 1.1. Las arterias vertebrales, estas son evaluadas por la ventana foraminal o suboccipital, tienen un flujo reverso, se encuentra a una distancia aproximada de 70 milímetros con una velocidad de flujo de 31 media y un índice de pulsatividad de 0.85. Y la arteria basilar, que es una de las que más profundamente se encuentran, alrededor de unos 90 milímetros, con velocidades de flujo media de 44 e índice de pulsatividad de 0.82. Este vaso pues es difícil evaluarlo, caso en el cual podemos hacer una orientación cefálica del transductor en la ventana foraminal para permitir una mejor evaluación. La arteria oftálmica se evalúa por la ventana transorbitaria, es una arteria de alta resistencia, como vemos aquí, con una diástole baja, por lo tanto su índice de pulsatividad es mayor y se encuentra en una profundidad de 50 milímetros por este tipo de ventana. El sifón carotidio tiene un flujo reverso a una profundidad de 53 milímetros con índice de pulsatividad de 0.75. Y ya en cuanto a la ventana submandibular, que evalúa la arteria carótida interna distal extracraniana, esta tiene un flujo retrógrado con una velocidad de flujo medio de 34, una profundidad de 50 milímetros, un índice de pulsatividad de 1.07. Entonces, ya hablando de lo que son los valores de referencia, estos valores de referencia deben ser tenidos en cuenta para en el próximo seminario compararlos y evaluarlos con cada una de las alteraciones que se producen en patologías del sistema nervioso central que son evaluadas por este Doppler transcraneal. Entonces, aquí tenemos que son varias características que vamos a evaluar en los vasos. Uno es la velocidad media del flujo. La velocidad media del flujo se saca igual que como uno saca la presión arterial media, que es la sistólica más por 2 veces la diastólica, sobre 3, la profundidad a la cual se encuentra el vaso, que va a orientar a qué tipo de vaso estamos evaluando. Como ya vimos, la profundidad cambia dependiendo si se está evaluando la cerebral media, cerebral anterior o carótida interna. La velocidad picosistólica y la relación de esa velocidad picosistólica con un vaso o con un segmento de vaso anterior a donde se encuentra este aumento focal de la velocidad de fin de diástole, el índice de resistencia, el índice de pulsatividad,
el índice interhemisférico, importantísimo pues en los casos de vasoespasmo, y el Tmax, que es el promedio de esta velocidad máxima que se encuentra, que ya vamos a ver cómo se saca, que es importante evaluar en los pacientes con anemia de células falciformes, ya que predice el riesgo de ACV y la necesidad de transfusión. Entonces, dentro de las consideraciones, siempre que se vaya a colocar un ángulo a la evaluación de un vaso, se debe hacer siempre que el vaso sea recto, que tenga una longitud mayor de 2 centímetros en un área sin curvas, ya que las curvas aumentan la velocidad alrededor de un 30%. Vemos que en la circulación cerebral intracraneal puede ser difícil encontrar estas características en un vaso, por lo tanto se prefiere siempre evaluar a 0 grados. Aquí vemos los valores de referencia, que palabras más, palabras menos, fue lo que le comenté en cada una de las ventanas. Aquí está la dirección del flujo como debe ser, la velocidad y la velocidad del flujo media. Y dentro de los factores que influyen en la velocidad, como vemos, pues el flujo sanguíneo depende de varios factores que aumenten o alteren la presión de perfusión o que alteren la resistencia al flujo. Entonces vemos cómo la edad produce una disminución de la velocidad del flujo, sin embargo esta disminución se produce a partir de los 4 años, ya que hasta los 4 años, como hay una anemia dilucional en la población pediátrica, esto va a producir un aumento en la velocidad del flujo por menor viscosidad. Entonces el hematocrito es inversamente proporcional, vemos que en la anemia disminuye la viscosidad de la sangre y por lo tanto aumenta la velocidad del flujo. Depende de la presión la presión parcial de CO2, cual es directamente proporcional. Ante más PCO2, mayor velocidad del flujo. Depende del metabolismo del sistema nervioso central, en el cual es directamente proporcional. Esto es importante tenerlo en cuenta en casos de convulsiones, cuando el paciente le mandan una evaluación posterior a tener un episodio convulsivo o febril, en el cual aumenta el flujo sanguíneo cerebral por aumento del metabolismo, dándonos velocidades de flujo mayores. El género es mayor, pues la velocidad del flujo en las mujeres, y la gestación, en el cual aumenta la velocidad del flujo a partir del tercer trimestre. Pues vemos cómo la velocidad del flujo en el nacimiento es baja, alrededor de 24 centímetros sobre segundo, esta es la velocidad media, y luego a partir de los 4 años va aumentando alrededor de 10 centímetros por segundo por año hasta los 6 años, de 1 a 2 centímetros por segundo por año hasta los 16 años, y ya después de los 17 años alrededor de 0.75 centímetros sobre segundo por año. Este aumento de la velocidad con el envejecimiento también puede estar dado por la rigidez de los vasos. Entonces vemos aquí hablan pues de la velocidad pico, de la velocidad media y la velocidad de fin de diástole. Vemos cómo cambia por grupo etario y por edad. Hay que tenerlo en cuenta, pues no necesariamente hay que aprenderse los valores, ya que afortunadamente existe un nivel pues de anormalidad que sí es bastante diferente con respecto a las velocidades medias. En cuanto a los índices, estos índices van a describir la morfología de onda, lo que son pues el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. Estos van a estar relacionados con la resistencia del lecho vascular distal, por lo tanto es una manera indirecta de nosotros saber cómo está la resistencia de la arteriola, que no puede ser directamente evaluada por el Doppler. Estas van a ser afectadas por arritmia, estenosis aórtica, enfermedad carotidia, hipotensión e hipertensión, que puede cambiar la morfología de la onda. Y dentro de esto tenemos el índice de pulsatilidad, que no es más que la diferencia entre la presión picosistólica, la presión de fin de diástole, sobre la velocidad media. Este índice de pulsatilidad normalmente va de 0,5 a 1,19. En el caso de que el índice de pulsatilidad esté bajo, eso quiere decir que el vaso pues de baja resistencia y que estaría asociado a una vasodilatación distal en pacientes con malformación arteriovenosa. Y en el caso que este índice de pulsatilidad esté alto, eso quiere decir en arterias con un aumento en la resistencia, en la cual haya una disminución de este volumen de fin de diástole que produce un aumento del índice de pulsatilidad o un aumento de la velocidad picosistólica, como pasa en casos de obstrucción. El índice de resistencia no es más que la diferencia entre la velocidad picosistólico o la velocidad de fin de diástole sobre la velocidad picosistólico. Estaba de 0.4 a 0.62. Está elevado en casos de vasoconstricción distal, en la cual produce un aumento en la velocidad picosistólico y disminución de la velocidad de fin de diástole, lo cual va a provocar un aumento en este índice
de resistencia y puede estar disminuido en alguna malformación en el cual el paso del flujo de arterial a venosa, con un sistema de más baja resistencia, puede disminuir aún más esta resistencia. Entonces vemos que no solo pues las velocidades, sino también los índices se modifican con la edad, ya que pues estos índices están directamente relacionados con la velocidad del flujo, siendo mayor tanto el índice de pulsatilidad como el índice de resistencia con el paso de edad, lo cual pues ha sido explicado por el proceso de rigidez vascular que se produce con la edad. Dentro de otro índice tenemos el índice hemisférico de Lindenhart. Este índice es importante para evaluación de vasoespasmo. Este no es más que la relación que existe entre las velocidades de la arteria cerebral media, o también puede hacerse con la arteria cerebral posterior, versus la relación que existe con la velocidad en la carótida interna. Este es importante porque este índice hemisférico va a diferenciar, si la velocidad del flujo es producida por un aumento en el flujo sanguíneo cerebral, como en casos de hiperdinamia, o que si esta velocidad del flujo es producido por un vasoespasmo cerebral. En este caso, pues en el caso de hiperdinamia vemos un aumento en la velocidad del flujo, pero sin aumento del índice interhemisférico, lo que hace pues que este flujo, o el aumento de este flujo sea generalizado, mientras que en el vasoespasmo vamos a ver un aumento en la velocidad del flujo y también un aumento de este índice interhemisférico que es asociado por un fenómeno local de vasoespasmo. Por lo tanto, esto va a mejorar la exactitud diagnóstica del vasoespasmo, que vamos a ver pues ya cuando evaluemos hemorragia subaracnoidea. Normalmente este índice interhemisférico es menor de 1.8, si bien se consideraría anormal cuando es mayor de 3. Y el Tmax o el TA+, no es más que la media del tiempo promedio que se encuentra la velocidad del vaso entre la velocidad máxima. Este Tmax es evaluado únicamente pues en la arteria cerebral media. Normalmente este Tmax es de menos de 170 centímetros sobre segundo. Afortunadamente hay algunos equipos que evalúan este Tmax pues de forma automática cuando uno hace pues la evaluación, cuando uno coloca evaluación en el protocolo transcraneal. Sin embargo, existe una manera manual de realizarla, y es uno mira el área de la onda de flujo de la cerebral media, quitándole hasta la velocidad de fin de diástole, es decir, teniendo únicamente el área que se encuentra en este cuadro rojo. Entonces, si uno divide este área en dos, siendo dos partes iguales, este punto vendría siendo la TA max, que en este paciente es alrededor de 100.3 centímetros sobre segundo. Como ya lo dije, normalmente esta tiene que ser menor de 170, y cuando es mayor de 200 es importante, por ejemplo, en los pacientes con anemia células falciformes, para evaluar necesidad de transfusión, siendo más específicas que solo tener en cuenta la velocidad pico sistólico en el paciente. Eso era todo pues de la primera parte de Doppler transcraneal. Digamos que ya para la segunda parte vamos a hablar pues de cada una de las indicaciones, tanto en muerte cerebral, que se representa por ausencia de la regulación, en cuanto a ASB y embolia, a hipertensión intracraniana y vasoespasmo, y en cuanto a anemia de células falciformes, para determinar pues necesidad de transfusiones. Eso era todo. Muchas gracias.